Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información de Ciclismo Puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Aquí estamos como siempre amigos para llevarles toda la información del deporte de las bielas y los pedales. Ciclismo Puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Hoy con el resumen de la etapa 18 del Giro de Italia. Espectacular etapa, caídas. Hubo sensaciones distintas de frustración, de alegría, en fin, caída de una camiseta de un líder, en fin, todo eso lo vamos a debatir y lo vamos a mostrar para ustedes aquí en este resumen de la etapa 18. Antes quiero invitarlos como siempre a suscribirse al canal. Recuerde, suscríbase, active la campanita, déjenos un concepto para usted. ¿Cómo ve el Giro? ¿Cómo ve a los latinoamericanos? ¿Quién es la sorpresa para usted en este Giro? Y por favor, regálenos un like al vídeo. Así que sean todos bienvenidos a la información de Ciclismo Puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Bueno, una jornada con 1896 metros de desnivel. Un perfil que ofrecía una llegada rápida. Pero este trazado incluía unos puntos bastante bravos de desgaste, como el Chivaesano, el Madreano y el muro del Poggio. Este último de cuarta categoría con 1100 metros, faltando unos 11 kilómetros, ¿ya? Entonces, amigos, al 11.3 el Poggio, 1100 metros, 1 kilómetro 100 metros ahí para una lucha incesante. Comenzó una carrera con una temperatura alta, 31 grados, ataque de los primeros kilómetros con Magli, del Barriani, estuvo también Jacobs y empezaron a abrir alguna distancia. Diego Pablo Sevilla también intentó moverse dentro de ese pelotón, pero fueron neutralizados. Un tramo muy activo, se mostraron varios corredores como Iván García Cortina, Juan Pedro López. Hubo un corte en el pelotón, pero bueno, la fuga consistente quedó formada después con Matías Weiss, Andrea Misfoot, ambos corren para el Pol TBC Malta, James Shaw del Education y Jonas Gaines del Alpecin. Abrieron una ventaja que rondó el minuto y medio y la mantuvieron viva ya casi hasta el tramo decisivo de la etapa. Weiss fue el más activo entre los escapados, pasó primero por el puesto de Fastro, en fin, sumando 12 puntos. Lo importante también, la etapa tuvo un momento delicado a 49 kilómetros. Alfonso Eulalio del Bahrein Victorio se cayó en el pelotón junto a Bries, junto a Robert Stannard. Esto significó que esperaran al portugués, quien le tocó tirar duro para regresar al grupo principal. Durante unos 10 kilómetros le tocó tirar duro para volver al grupo principal. Después, a 35 kilómetros de meta, Igor Arrieta y Jonathan Narváez movieron la carrera desde el pelotón, mientras los equipos velocistas comenzaban a reducir la diferencia con la fuga y los neutralizaron a 11 kilómetros de meta justo antes del muro del Poggio. En la subida, Alfonso Eulalio atacó desde el inicio y atrás el pelotón con Sepp Kuss, llevando a Jonas Vingegaard bien colocado como líder de la carrera. Se colocaron ahí muy bien delante de Matías Rondel y delante del propio Eulalio después. El ascenso ahí provocó una selección, 16 corredores en el primer grupo. Jai Hindley probó fortuna 6.7 kilómetros. Jonathan Coulsen también atacó, pero la respuesta de Eulalio también no se hizo esperar. Llegaron a abrir un pequeño hueco y fueron neutralizados a 1 kilómetro y 200 metros de la llegada. Ahí empezó el desenlace, amigos, en un mano a mano de los equipos velocistas como el Soudal y el Ineos Neck Company. En los últimos kilómetros aparecieron Jonathan Milan pegado a la rueda de Paul Magnier en una pelea tremenda, además de Alessandro Pinarello. Y ya el lanzamiento fue decisivo, total. Aparecía también ahí, amigos, el señor Orluis Aular, pero además de Eduardo Zambanini. Y en lo último, amigos, Paul Magnier, el hombre se adelantó del Soudal. El hombre colocó su potencia para pasar por delante de Jonathan Milan y de Eduardo Zambanini, mientras que el uruguayo Tomás Silva se ubicaba sexto. Así que, amigos, gran victoria
para Paul Magnier delante de Sambanini y delante de Jonathan Milan, y para destacar la sexta posición de Tomás Silva. Igualmente Egan Bernal también se colocó muy bien, Egan Bernal, y lo mismo que Jonathan Narváez, aunque perdió la camiseta. Chiclamino, hay que decir que se metieron en el grupo principal. Entonces, amigos, la clasificación de la etapa fue así: victoria para Paul Magnier, francés del Soudal, 3:46:50 fue su tiempo. Ya, segunda posición para Eduardo Sambanini, italiano del Bahrein Victorious. Tercero en la clasificación de la etapa fue Jonathan Milan del Lidl Trek, todos con el mismo tiempo, Jonathan Milan tercero. Francesco Bussato, italiano del Alpecin Premier, fue el cuarto. En la quinta posición se acomodó Corbin Strong. Este es el neozelandés que corre para el NSN Cycling. Tomás Silva, el uruguayo, se metió sexto. Sexto para Tomás Silva del Astana. Séptima posición para Mads Mikkels del Education. La octava fue para Filippo Magli del Barriani. Novena posición para Zacharias Kohler Lorland, el noruego del 1X. Y la décima posición para Lukas Kubik, el esloveno del Unibet. La clasificación general: Jonas Vingegaard, el danés del Visma Lease Bike, 70 horas 44:04 su tiempo general. Segunda posición para Felix Gall, el australiano del Decathlon, a 4:03. Tercero, Tim Aresman, neerlandés del Neck Company Ineos, a 4:27, el compañero de Egan Bernal. Jay Hindley, australiano de Red Bull Bora, está cuarto a 5 minutos. Quinto, Alfonso Eulalio, el portugués del Bahrein Victorious, a 5 minutos 40. En la sexta posición aparece Derek Guy, el canadiense del Lidl Trek, a 7:09. Séptima posición para Michael Storer, australiano del Tudor Pro Cycling, a 7:14. Octava posición para Davide Piganzoli, italiano del Visma Lease Bike, a 7:57. Noveno, Damiano Caruso, italiano del Bahrein Victorious, a 8:34. Décimo, Ben O'Connor, australiano del Jayco Alula, a 9:20. El colombiano Egan Bernal se ubica en la posición número 11 a 9 minutos 40 de el líder Jonas Vingegaard. Egan Bernal, puesto 11. Próxima etapa entre Feltre y Piane di Pese, 151 kilómetros, amigos. Una etapa que muestra el paso de Gau, una etapa que tiene además, este es de categoría especial. La próxima etapa tiene con 4.888 metros de desnivel, 6 ascensiones puntuables, y les decía que tiene un puerto de categoría especial con 9.8 kilómetros al 9.3%, y llega antes de la penúltima jornada con una ascensión a Pincaballo. Tremenda etapa, amigos. Bueno, amigos, ese es el resumen que hemos hecho para ustedes. Recuerde, este ciclismo puro, suscríbase, active la campanita, déjenos un concepto y por favor regálenos un like al vídeo. Fuerte abrazo para todos.